Hola, muy buenas. Sean bienvenidos a esta clase. Es una masterclass muy importante, muy relevante para la vida de cada una de ustedes. En nuestra academia, a través del programa Educar con Luz Materna, queremos ofrecer el día de hoy este tema, rompiendo cadenas, educar diferente a como fui educada. Cuando hablamos de romper cadenas, a lo mejor nos estamos imaginando muchas cosas importantes, relevantes en la vida de nosotros o de nosotras, pero vamos a ver en el proceso lo sencillo, lo simple que es este contenido y cómo se aplica a la vida diaria de cada una. Sean bienvenidas, este es un espacio de transformación y si estás aquí es porque te diste cuenta que no quieres que la historia de dolor de tu pasado sea el futuro de tus hijos. Sé lo que se siente prometer una y otra vez no gritarle a los niños, no gritarle a los pequeños o a los grandes, que vamos a ser más pacientes para luego terminar reaccionando con la misma inercia que tal vez juraste no evitar, ¿verdad? Pero quiero decirte que algo cambiará las expectativas que tienes, porque no eres una mala madre. Eres una niña herida intentando criar. ¿Qué te parece? En esta sesión vamos a dejar de juzgar las reacciones, ¿sí? Vamos a empezar a entender su origen, que es lo más relevante. Es un pequeño entrenamiento que nos va a servir para poder transformar. Entonces repite conmigo: mi pasado no define mi futuro. Mi pasado no define mi futuro. Mi pasado no define mi futuro. Entonces hoy vas a recibir unas herramientas para empezar a sanar la historia, tu historia exactamente. Y la idea es que puedas romper patrones heredados y por fin poder transformar tu hogar en ese espacio de conexión emocional real que tanto sueñas. Gracias por la valentía, por estar acá. Hoy se rompe, hoy la cadena, hablemos de la cadena, se rompe contigo. Con madres que transforman, sea un comienzo de la transformación real que puedes hacer en tu hogar. Entonces, vamos a trabajar con la sesión 1. En este momento, hemos tenido que dividir esta masterclass en 2 sesiones y hoy vamos a trabajar con el espejo del pasado. Entonces, tenemos ahí una promesa. Pero, ¿qué es el espejo del pasado realmente? Veamos alguna idea desde ahora para que vayamos haciéndonos la idea con relación a la promesa que tiene esta masterclass. El espejo del pasado es un concepto muy bonito y lo que más refleja son lecciones realmente, no cadenas como tales, ¿verdad? Para que no nos asustemos, no cadenas como tales. Lo vemos con miedo, con tristeza o con resentimiento algunas veces, ese pasado, ¿verdad? Ese espejo. Pero no está para condenarnos, sino para recordarnos de dónde venimos. Nos muestra cierta fortaleza que a veces desconocemos y también nos muestra las experiencias que experiencias que te prepararon para ser lo que sos o lo que eres hoy. Entonces de pronto nos sirve como una brújula para no repetir
algunas acciones que no son convenientes, pero sí para avanzar con claridad. Es decir, ¿qué te ofrece este presente? ¿Qué puedes ser? ¿En qué puedes transformarte? Porque si no avanzamos, estamos retrocediendo. Repita conmigo. Porque si no avanzamos, estamos retrocediendo. Si no avanzamos, estamos retrocediendo. Entonces, empecemos por reconciliarnos con lo vivido, que es realmente nuestro pasado. Y de ahí aprender. Aprendamos a ser agradecidos. Aprendamos a soltar lo malo, lo que consideramos malo, no conveniente. Y aprendamos a transformar las heridas en aprendizaje. No te muestra una cadena realmente el espejo del pasado, sino más bien caminos recorridos. Es decir, vamos a tomar la sabiduría de las huellas que quedaron ahí y abrazar las oportunidades para iniciar nuestra transformación. Tenemos una promesa y nuestra promesa realmente, esta promesa es bastante amplia. Por eso se tuvo que dividir en 2 sesiones esta masterclass, para poder ver, por un lado, el espejo del pasado y por otro lado, cómo empezar a sanar para poder criar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué queremos con esta promesa al terminar la segunda sesión? Dejar de reaccionar desde tus heridas y empezar a criar desde tu conciencia. Entonces acá vas a descubrir cómo sanar tu historia para romper los patrones heredados y transformar tu hogar en el refugio de conexión emocional real que tus hijos necesitan. Entonces esta promesa queremos lograrla con las 2 sesiones. Básicamente en esta primer clase, el espejo del pasado, vamos a ver un poco en qué consisten esas heridas y de qué manera podemos empezar a tratarlas, ¿verdad? A identificarlas y tratarlas. Entonces, con el espejo del pasado, lo que hacemos es una vista hacia atrás. Una vista que no nos debe permitir quedarnos atrás, es decir, ver el presente desde ese atrás que tenemos, desde ese pasado, para poder encontrar soluciones y transformarlo poco a poco. Alice Miller nos dice que ella es una psicóloga especialista en infancia y maltrato. Alice Miller nos dice, lo que se calla en la primera generación, la segunda lo lleva en el cuerpo. ¿Qué te parece? Lo que se calla en la primera generación, la segunda lo lleva en el cuerpo. Es decir, la segunda generación es la que absorbe todo lo que no se ha resuelto en la primera generación. Entonces, lo que no sanamos nosotros, considerados la primera generación, lo terminan manifestando nuestros hijos a través de síntomas de miedos o conductas. Entonces, esto refuerza la idea de que hablar, sanar y tomar conciencia es el único remedio para que la historia no se repita. Repite conmigo, tengo el poder de crear nuevos hábitos que transforman mi vida. Tengo el poder de crear nuevos hábitos que transforman mi vida. Es cierto, tengo el poder de crear nuevos hábitos, que transforman mi vida. ¿Ok? Luego vemos el camino de las madres que transforman. Fíjese que Madres que Transforman es la masterclass pasada, donde nos presentan
3 claves para educar desde la ciencia y el amor. Entonces, esas 3 claves son la conciencia, la presencia emocional y también la intención. Conceptos muy amplios, muy claros, que es el rol, el papel que la madre de hoy está asumiendo en este siglo XXI, con toda la modernización, con toda la actualización en la educación desde el hogar, la educación temprana, la educación desde la responsabilidad de la mamá, no desde la escuela, porque educar a los niños de 0 a 6 años nos corresponde a las mamás. Recuerden que la mamá es la primera educadora, la mamá es la educadora más importante, la más relevante, la extraordinaria. Y el niño es a ella, a esa mamá, es a esa primera educadora que él conoce. Entonces, estamos siguiendo la secuencia de cómo hacer una transformación, cómo convertirse en madres que transforman. Fíjense que para convertirnos en madres que transformamos necesitamos conocer mucho, demasiado. Necesitamos formarnos, necesitamos educarnos y realmente vale la pena, porque así conocemos cómo funciona el cerebro de los niños y cómo funcionamos nosotros, cada una, alrededor de la crianza, porque estamos apelando a una crianza positiva. Estos 2 temas de Masterclass son parte de una membresía, de una suscripción que yo les estoy ofreciendo, llamada también Madres que Transforman. Así se llama la membresía. Solamente que es un programa extraordinario que cada semana va a tener una formación. Hay un tema importante, relevante para el mes, pero en cada semana vamos desglosando, vamos introduciendo, vamos enfocando, ¿verdad?, ese tema que corresponde al mes. Ahí más adelante vamos a dar una explicación para que usted pueda conectarse, para que usted pueda analizar lo conveniente de la membresía. Entonces, estamos poniendo en el camino a las madres que transforman, justo con esta Masterclass Rompiendo Cadenas, que ya sabemos que más que todo son lecciones de vida que encontramos en nuestro pasado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender por ese camino de las madres que transforman? Que es un proceso. Es un proceso de evolución consciente. Es decir, que día a día va sufriendo transformación, donde la maternidad deja de ser una repetición de mandatos heredados para convertirse en una herramienta de sanación propia y social. Es decir, que desde el hogar la madre empieza a tomar decisiones, a elegir de qué manera quiere educar a su hijo, y lo hace de manera consciente, desde el corazón, desde el amor. Y eso se proyecta no solamente en el hogar, sino a nivel social, porque es lo que estás preparando para un futuro. Estás preparando al adulto que quieres que sea tu hijo. Entonces no es un destino al que se llega, sino que es una travesía de aprendizaje continuo, donde cada decisión basada en la empatía y el respeto, básicamente, que son los valores que estamos tomando en cuenta sobre todo, rompen ese eslabón de dolor pasado. Es decir, que la madre decide, elige educar según lo conveniente al día de hoy, a su familia, al desarrollo de su pequeño y a todas las características que tiene el niño, porque cada niño aprende de manera distinta. Pero está basada en algunos pilares este camino de las madres que transforman, en el autoconocimiento. Porque la transformación no empieza en el comportamiento del hijo,
ahí es donde tenemos que enfocarnos, sino en la mirada de la madre hacia su propia historia. ¿Qué sabemos de nosotros? ¿Por qué nos comportamos de tal manera? ¿Por qué reaccionamos de tal manera? ¿Sí? Entonces no vamos a enfocarnos en el comportamiento del hijo, porque nuestros hijos son personas que están viendo al espejo que somos nosotros. Entonces, ¿dónde nos vamos a enfocar? En nuestra propia historia. También este proceso es el acto heroico de filtrar lo que percibimos de nuestros ancestros para entregar solo luz. Hacemos memoria de cada una de las cosas, de los aprendizajes, de las oportunidades, de las experiencias que tuvimos con nuestros ancestros, pero a nuestros hijos solamente le vamos a entregar luz, seguridad y apego. Un apego sano. ¿Sí? Un apego sano. Entonces, se necesita la valentía de esta generación, que es la suya, para elegir entregar a sus hijos solo luz, seguridad y apego. Ahora, una madre que se transforma está educando ciudadanos emocionalmente inteligentes, que a su vez transforman el mundo. Entonces, podríamos decir que este es el camino que queremos seguir con las madres que transforman. Una dirección donde usted, a través de esta formación y de otras formaciones que se le ofrecen, pueda tener los elementos y las herramientas suficientes para poder ser valiente y tomar esa decisión. ¿Verdad? Nuestros antepasados, nuestros ancestros, nos han legado muchas experiencias, muchas oportunidades, muchos conocimientos, nos han amado sobre todo, han hecho todo lo que han podido desde lo que tenían en sus manos, y nosotras también vamos a hacer lo mejor desde lo que tenemos en nuestras manos. Entonces, formarse en esta membresía es tomar esta oportunidad para hacerlo correctamente, para hacerlo de manera conveniente, con conciencia, con presencia emocional, con intención y sobre todo amor. Tu niña interior no es un recuerdo del pasado, es una presencia viva en tu presente. Si no te haces cargo de ella, ella se hará cargo de la crianza de tus hijos. Pero cuando hablamos de tu niña interior, tal vez ustedes ya han escuchado ese concepto de la niña interior, ¿verdad? Y es algo que nosotros tenemos en nuestro presente, algo que tenemos vivo en nuestro presente, pero que corresponde al recuerdo del pasado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la niña interior, para tener un poquito más de claridad, es una versión de ti que tienes entre 2 y 12 años y que aún vive en tu interior. Estamos hablando de esa niña con esas experiencias, con esas oportunidades, con ese legado, en ese periodo de su edad, de los 2 y los 12 años. Esta es tu niña interior, cuando todo ese periodo que fuiste niña, ¿verdad? Todo este recuerdo del pasado de los 2 a los 12 años y que vive presente en nosotros. Vive presente en nuestro interior. Es la parte de ti que siente alegría espontánea, creatividad y curiosidad, ¿verdad? Pero también es la que guarda los miedos, las inseguridades, las heridas que no fueron sanadas en su momento. Entonces,
Habrán muchas personas que no quieren recordar ese pasado, porque las heridas de infancia le traen recuerdos no muy gratos, ¿verdad? Pero nosotros, si realmente queremos transformar la educación de nuestros hijos, tenemos que transformarnos nosotros y traer a la memoria esas heridas del pasado, porque de pronto son emociones congeladas que están ahí en nuestro subconsciente. Dice la psicología, ¿verdad?, que son emociones congeladas en nuestro subconsciente. Y esas huellas, esa niña interior, básicamente son huellas emocionales de las que nosotros tenemos que sanar si no han sido sanadas. ¿Qué les parece hasta acá? ¿Crees que podrías disponerte a entrar a este camino de madre transformadora con el único propósito de formar, educar al adulto que quieres que sea tu hijo? Si quieres que sea exitoso, si quieres que sea, que tenga gratitud, si quieres que sea respetuoso, si quieres que desarrolle cuantas habilidades sociales, emocionales, físicas, cognitivas, sin ninguna dificultad, este es el momento. Pero, ¿qué significa romper cadenas? Aunque decimos que romper cadenas, básicamente, este concepto son lecciones que tenemos en nuestro pasado, que recibimos de nuestro pasado. Veamos qué es lo que vamos a entender por romper cadenas. Vamos a verlo como ese proceso consciente. Romper cadenas es ese proceso consciente y deliberado de identificar, cuestionar y detener la repetición de patrones de crianza. Es decir, que tenemos mucha responsabilidad con lo que hemos recibido de nuestros ancestros. Y mucha gratitud también, porque nos debemos a ellos. Hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían a mano, con el conocimiento que tenían a mano. Entonces, ¿estamos dispuestos a romper cadenas? A encontrar ese camino de la madre transformadora como un proceso consciente y deliberado. Es decir, que tenés que volver a tu pasado, tenés que sanar las heridas que tenés desde ese pasado. Es decir, identificarlas primero, cuestionarlas y a su vez poder detener la repetición de patrones de crianza, porque no es cierto que todos los patrones que estamos repitiendo, patrones de crianza que estamos repitiendo con nuestros hijos, son apropiados, ¿verdad? Nuestros ancestros los hacían o nos formaron según lo conveniente en aquel momento para ellos. Entonces son patrones de crianza disfuncionales, traumáticos en algunos casos, autoritarios, que hemos heredado de generaciones anteriores. Y no estamos negando la herencia, ¿ok? Sino que tenemos esa libertad, porque Dios nos dio libre albedrío, para poder tomar decisiones, elegir conscientemente cómo queremos formar a nuestros niños para que sean los adultos que quisiéramos en el futuro. Entonces, cuando hablamos de ese proceso consciente, es que tenemos que salir del piloto automático para conocer esas conductas que no nos pertenecen. Es decir, en este momento de crianza de nuestros hijos, ¿qué conductas estamos utilizando que no nos pertenecen? O sea, no son apropiadas, sino que son ecos de nuestra propia infancia. Es decir, que estamos actuando
porque hay que actuar, pero no tenemos esa conciencia de detenernos, de reflexionar y tomar decisiones que nos permitan elegir qué es lo más correcto en este momento para la educación de nuestros hijos. Porque muchas veces estamos visualizando a nuestros hijos desde antes de que nazcan y los vemos como un piloto, como un pastor, como un ingeniero, como un docente. Pero ¿qué estamos haciendo para que logren eso? Recuerden que el cerebro del niño se desarrolla su 90% antes de los 6 años. Y es ahí donde tu rol es más importante. Ahí vas a introducir en el cerebro de tu hijo todo lo correcto, lo bueno, lo conveniente, lo apropiado para ese momento del niño. Todo lo que él aprenda ahí, eso va a marcar su vida cada día. De modo que nosotras, como madres que transformamos, tenemos que tener una formación apropiada para poder darle a nuestros hijos de 0 a 6 años la mejor educación. Es que educar no es que decimos, bueno, pues es que yo lo voy a poner en un colegio privado. No, ese es el colegio. Esta educación de la que estamos hablando nosotros ahora es una educación que el niño recibe desde que nace. Y aprovecha ese desarrollo del cerebro para fomentar, para promover, para desarrollar ese potencial que el niño trae, esos dones que Dios les ha dado. Ahora, no solamente es dejar de actuar en piloto automático, porque sí hay que actuar, ¿verdad? Sino que también tenemos que decidir activamente qué valores queremos conservar y cuáles necesitamos soltar para no transmitirlo a nuestros hijos. ¿Ok? Retomamos los valores que nuestros ancestros nos han heredado. Y también se crea una nueva narrativa familiar basada en el respeto mutuo, en la seguridad emocional y en el apego seguro. Vamos a transformar para poder crear una nueva narrativa familiar. Es decir, que tu hijo, cuando tenga sus hijos, va a tener, si hoy te transformas y transformas la educación en tu hijo, en tu hogar, tu nieto va a tener una vida distinta, una formación distinta. Entonces, eso es lo que se quiere, que el legado tenga una nueva narrativa familiar, basada en 3 pilares: respeto mutuo, seguridad emocional y el apego seguro. 3 conceptos importantes, relevantes. Entonces, significa entender que el linaje de dolor, gritos o silencios pueda detenerse con una decisión consciente hoy. Porque no estamos para juzgar el pasado. No es eso realmente lo que queremos, sino la responsabilidad de no legar las mismas heridas a nuestros hijos. Tenemos la responsabilidad de no legar las mismas heridas a nuestros hijos. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa romper cadenas? Vamos a ver los detalles acá. Identificar patrones heredados, cuestionar el siempre se ha hecho así, elegir la conciencia sobre la inercia. Entonces, cuando hablamos de identificar patrones heredados, tenemos que usar la observación profunda. Muchas de nuestras reacciones, como el tono de voz, las palabras,
de descalificación o la forma de imponer autoridad no son propias, no son nuestras, sino que son ecos de cómo fuimos criadas o criados. Entonces, ¿cuál es la acción que vamos a hacer ahí? Observar qué gestos o frases repites de tus padres. Reconocer que estas conductas son aprendidas, en lo que te permite empezar a desaprenderlas. Reconocer que estas conductas son aprendidas, eso te va a permitir empezar a desaprenderlas si logras reconocer. Ahora, si cuestionas el siempre se ha hecho así, ¿sí? Te digo, la tradición no es sinónimo de bienestar. Si siempre se ha hecho así y queremos mantener la tradición, tenemos que estar seguros de que es lo correcto, de que es lo que conviene al desarrollo del niño. Porque hay muchas prácticas de crianza que se han perpetuado por generaciones, simplemente porque nadie se atrevió a educar. Nadie se atrevió a dudar de su eficacia o de su impacto emocional, ¿sí? Entonces, ¿qué acción es la que se va a desarrollar ahí? Primero pregúntate si esta forma de actuar realmente construye una conexión con tu hijo, una conexión emocional real con tu hijo, o si solo busca obediencia a través del miedo, ¿sí? Entonces, romper la cadena implica tener la valentía de ser, como decimos, la oveja negra, que elige el respeto sobre la imposición, ¿sí? Tenemos problemas con la grabación. Y luego elegir la conciencia sobre la inercia. Es porque no podemos seguir actuando sin pensar, dejándonos llevar por el cansancio, el estrés del momento. La conciencia, en cambio, es la capacidad de hacer una pausa entre el estímulo y la respuesta. ¿Cómo vas a reaccionar a cada situación si actúas con conciencia? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer en este momento? Practicar la presencia, ¿ok? Elegir la conciencia significa que aunque sientas el impulso de reaccionar desde tu herida, decides responder desde el amor y la guía que tu hijo necesita en este momento. Es decir, que ya no actuamos por inercia, no estamos actuando en piloto automático, estamos actuando con conciencia y no nos conformamos con decir siempre se ha hecho así, sino que aprovechamos de contar hasta 10, decimos muchas veces, y poder hacer esa pausa que se necesita para reaccionar desde la presencia, es decir, no reaccionar desde la herida que tenemos nosotros. Entonces, conciencia es salir de ese piloto automático, de estar reaccionando porque hay que reaccionar por impulso. Elección es decidir qué valores conservar y cuáles dejar atrás. ¿Está bien? Y el legado es crear una nueva narrativa familiar basada en el respeto. Fíjense que estos son elementos tan importantes, tan relevantes para la madre transformadora. Primero, no reaccionar o no actuar por impulso, salir del piloto automático. Tener ese momento para actuar con conciencia. Luego,
Poder decidir qué valores conservar y cuáles dejar atrás, aunque mi familia diga, no, es que esto se hace así. Pero si para ti no es correcto, ni para tu hijo, ni para el hombre, el adulto o la niña, la mujer que deseas formar de adulta, entonces a trabajar fuerte en la formación, en la transformación, y en la formación personal, porque si no nos formamos, si no estamos abiertos a recibir nuevos conocimientos, tampoco vamos a lograr crear una nueva narrativa familiar basada en el respeto. ¿Sí? Entonces depende mucho de cuál es nuestra disponibilidad, nuestra disposición, cuánto estamos esperando de nuestros hijos en su futuro. No somos culpables de lo que nos pasó, es un hecho, pero somos responsables de lo que hacemos con ello. ¿Sí? ¿Alguna vez te has prometido que nunca gritarías como tus padres? Y de pronto te escuchas diciendo las mismas palabras con el mismo tono. Leo nuevamente la pregunta. ¿Alguna vez te has prometido que nunca gritarías como tus padres? Y de pronto te escuchas diciendo las mismas palabras con el mismo tono. ¿Qué tal? ¿Tienes una respuesta? En la experiencia, cada día tenemos oportunidades para transformar la vida nuestra y la de nuestros hijos y la vida en el hogar. Ahora, veamos, estamos hablando de heridas de infancia y de la niña herida. Veamos el mapa de las heridas. El mapa de las heridas es, de forma general, poderte darte a conocer en qué consisten las heridas de infancia. Ahora, ¿qué es una herida? No es solo lo que nos hicieron. Una herida no es solo lo que nos hicieron, sino lo que nos faltó. Porque algunas veces fuimos ignorados, no tuvimos validación, algunas veces quedamos a la intemperie, a la buena de Dios, como decimos, no tuvimos protección. Otras veces no hubo presencia, no tenés a quién acudir, te sentís solo, abandonado. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí vemos que las heridas de infancia se clasifican las más fuertes en 5. El rechazo, el abandono, la humillación, la injusticia, la traición. Vamos a trabajar rápidamente con estas 5 para que tengas la idea clara. Las voces de la infancia les estamos llamando a las heridas de infancia. Entonces, la herida de rechazo, cuando tu hijo tiene un berrinche en público, sientes una vergüenza paralizante. Sientes que el comportamiento de tu hijo te hace defectuosa a ti, que sos la culpable. ¿Por qué? Porque en el pasado fuiste una niña que sintió que su presencia estorbaba o que sus ideas no eran valiosas. Aprendiste a ser invisible para no molestar. Esa es la herida de rechazo, pero este es un conocimiento que vamos a ampliar posteriormente. Solo para tener alguna idea breve, ¿verdad? General. La herida de abandono dice que te cuesta horrores poner límites o decir no. Quieres ser la mejor amiga de tu hijo para que él nunca se enoje contigo. ¿Por qué? Porque tuviste padres físicamente ausentes o emocionalmente distantes. Creciste con un miedo profundo a quedarte sola. La herida de humillación
Eres una madre extremadamente controladora con la limpieza, con el orden. Yo conozco a una persona que barre, lampasea, va pasando la gente, barre, lampasea. Si tu hijo se ensucia la ropa o hace un desastre con pintura o cualquier otro elemento, estallas en ira. ¿Y por qué? Fuiste criticada, comparada o ridiculizada por tus errores o por tu físico. Sentiste que siempre estabas bajo la lupa. La herida de injusticia son valoras la obediencia ciega por encima de la conexión. Es decir, quisieras lograr con tus hijos que te obedezcan por miedo, no por respeto, no por amor, no por apego, no por comprensión tuya hacia el niño. Te irrita profundamente que tu hijo llore por tonterías. Decimos nosotros que por tonterías. Es imposible que alguien llore por tonterías. ¿Por qué? ¿Por qué decís que llora por tonterías? ¿O te molestas? Porque viviste en un hogar autoritario, frío y rígido, donde no se permite expresar emociones. Se valoraba la eficiencia, no el sentir. Entonces, nuestra educación a través de este programa Educar con Luz Materna es una educación en el hogar teniendo como enfoque principal las emociones. El respeto y valores como el respeto, el apego seguro, es más, la comprensión de la mamá, el entendimiento, la paciencia, el amor. Por eso estamos apelando a actuar con conciencia, tener presencia emocional y también con intención. La herida de traición te cuesta delegar el cuidado de tus hijos, incluso al padre o abuelos, a la familia, ¿no? Siempre estás desconfiando, sientes que nadie lo haría tan bien como tú y desconfías de las capacidades de tu hijo para ser independiente. ¿Por qué? Porque tus cuidadores no cumplieron sus promesas o te mintieron con frecuencia. Aprendiste que para estar segura debías controlarlo todo tú misma. La niña que grita a través de la madre es aquella que cuando pierdes el control, no es la madre adulta la que actúa, es tu niña interior, herida, tratando de defenderse de un dolor antiguo. ¿Por qué de pronto tenemos arrepentimiento? Porque sabemos que en el fondo no queríamos gritar, o en el fondo no quisimos pegar, en el fondo no quisimos decir palabras groseras. Sin embargo, al perder el control, no usar la conciencia, no eres tú como adulta que actúa, sino tu niña interior. ¿Sí? Está bien sentir lo que sientes. Una verdad que debes decirte a ti misma antes de decírsela a ellos. Es decir, que nuestra reacción, al tener una reacción y entrar en conciencia, todo lo que sientes lo vas a sentir, pero entonces ahí donde entramos en el proceso de romper cadenas, porque estamos reconociendo nuestras heridas. ¿Sí? Ahora, como herramienta de transformación, así de manera somera,
Pausa y respira. Debes identificar el momento en que la herida se activa. ¿Cómo? A veces cuesta, es difícil. Pero para transformar, tienes que transformarte a ti primero. Y la observación y la identificación a la hora de actuar con conciencia te va a permitir identificar en el momento esa herida que se ha activado. Entonces la respiración es el puente de regreso a tu yo adulto. No actuamos por impulso. Esa respiración, respira 10 minutos, decíamos o decimos algunas veces, es para que identifiques tu reacción como una herida de infancia y puedas regresar a tu yo adulto y reaccionar como corresponde en este momento, como lo que merece tu hijo, con esa educación con conciencia, con amor e intención. Otra herramienta es la validación y reparación. Si fallas, no te hundas en la culpa. Decimos, tengo remordimiento o me siento mal por haber hecho o dicho. Recuerda que no somos perfectas y aquí esto es relevante. Asumamos que no somos perfectas, somos humanas. Entonces, perfectamente podemos llegar a la otra herramienta, el poder del perdón. Pedir perdón a tus hijos por una reacción desmedida es el acto que rompe la cadena del autoritarismo. No podemos tener vergüenza, no podemos tener tanto ego, no podemos pensar que porque yo digo, no podemos seguir repitiendo patrones que no nos permitan actuar de manera consciente. Si llegamos al proceso de reconocer la herida, perfectamente podemos también acercarnos a los pequeños, a nuestros hijos, no importa la edad, y pedir perdón cuando hemos cometido un acto irresponsable. Porque sí decía que somos responsables con lo que hacemos, con nuestro legado. Ahora, sanar tu historia no es un lujo. Es la mayor responsabilidad que tienes como madre para liberar a tus hijos de cargar con tus males emocionales, tus maletas emocionales. Es una responsabilidad, ¿sí? Porque nosotros estamos de paso, hoy estamos, ¿verdad? ¿Y cuál es el legado que vamos a dejar? ¿Cómo queremos que nos recuerden nuestros hijos? ¿Cómo queremos que nos recuerden nuestros hijos cuando sean adultos? Quisiéramos que sean hijos agradecidos sobre todo. Viendo lo que es el espejo del pasado, algo tan relevante es poder reconocer las heridas de nuestra propia infancia. Entonces, ¿cómo podríamos seguir el proceso para reconocer las heridas de nuestra propia infancia? El primer paso es mirar hacia atrás, pero mirar hacia atrás con honestidad. Entonces identificamos el origen de la herida. Y al identificarlo vamos a reconocer aquellas experiencias de nuestra niñez que nos causaron dolor, vacío o miedo. Entender que nuestras propias heridas, ¿verdad? Al entender nuestras propias heridas, comprendemos por qué reaccionamos de cierta manera ante nuestros hijos. Estamos hablando de que este es un proceso que empieza con la observación, con el análisis, cómo llegamos a tener esa conciencia.
Solamente si comprendemos o si entendemos nuestras propias heridas, que nos permitirán comprender por qué reaccionamos de cierta manera ante nuestros hijos, evitando que nuestra niña interior tome decisiones de crianza en el presente. ¿Sí? Entonces hay un proceso que tenemos que seguir para reconocer las heridas de nuestra propia infancia. También debemos honrar a nuestros ancestros sin repetir sus errores. Y esto consiste en romper cadenas. Romper cadenas no significa juzgar o rechazar a quienes nos precedieron. Benditos sean. Sino transformar su legado. Eso es honrarlos a ellos. De esa manera estamos rompiendo cadenas, transformando su legado, lo que ellos nos han dejado. Se trata de honrar la vida de quienes se trata de honrar la vida que nos dieron nuestros antepasados, reconociendo que ellos hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. ¿Sí? Entonces, esa es una manera de honrarlos, no repitiendo los errores que reconocemos que no son convenientes, ¿verdad? Ahora, la verdadera honra consiste en tomar lo bueno de nuestro linaje y tener la valentía de no repetir los errores o ciclos de dolor que ellos no pudieron romper. Entonces nosotros sí vamos a romper esas cadenas, pero de esta manera. Entonces, tenemos que hacer la diferencia entre el respeto y el miedo. Dos conceptos importantes. Porque el espejo del pasado a menudo nos muestra una autoridad basada en el temor, la cual debemos aprender a distinguir de una autoridad basada en el respeto. Entonces, tenemos dos tipos de autoridad, que por lo general, la que nosotros recibimos fue una autoridad basada en el miedo, en el temor. Pero hoy lo que queremos es lograr tener esa autoridad basada en el respeto. Muchos de nosotros fuimos criados para obedecer simplemente, por miedo a las consecuencias y al castigo. Esto no es respeto, es sumisión. Construir un respeto real. ¿Cómo logramos construir? Bueno, la transformación implica criar desde una autoridad que nace de la conexión. Es decir, que nuestros hijos se van a relacionar con nosotros, no porque van a sentir miedo, sino porque tienen una buena conexión emocional con nosotros, con la mamá. Entonces, criar desde una autoridad que nace de la conexión emocional real, la seguridad y el ejemplo, logrando que el hijo nos respete por quienes somos y no por lo que les hacemos sentir. Es decir, vamos a eliminar el miedo en este proceso. Debemos lograr que nuestros hijos nos quieran, nos respeten, se relacionen, se conecten bien con nosotros, pero por el respeto. Y luego, reconociendo nuestras heridas, honrando a nuestros ancestros sin repetir sus errores y haciendo la diferencia entre respeto y miedo, logramos realmente empezar nuestra transformación y la transformación de nuestros hijos. Hoy te invito a que te mires al espejo con compasión. Veamos, no estamos haciendo esta reflexión de rompiendo cadenas para juzgar a alguien. No.
es para reconocer el legado de nuestros ancestros, las heridas emocionales que tenemos, poder observarlas, poder dejar de actuar en piloto automático y que nuestras reacciones sean a partir de respirar y luego actuar con conciencia y que no actúe nuestra niña herida, sino que lograr nosotros actuar como las adultas que somos. Entonces, eres la madre que transforma su linaje. Tenemos una reflexión y para esta reflexión voy a darles un material que quiero que lo trabajen. Quiero que lo trabajen y me lo compartan. ¿De quién es la voz que escucho cuando pierdo la paciencia? ¿Qué miedo de mi infancia estoy proyectando en mis hijos? ¿Confundo el respeto con el miedo? Eso para profundizar un poco más en el espejo del pasado. Son preguntas de reflexión. Maya Angelou nos dice: haz lo mejor que puedas hasta que sepas más. Haz lo mejor que puedas hasta que sepas más. Entonces, Maya ataca directamente la culpa, que es el mayor obstáculo para sanar. Sigue diciendo: luego, cuando sepas más, hazlo mejor. Si nuestros ancestros hicieron con nosotros todo lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían, ahora tú, con esta nueva herramienta, si la conocías, si no la conocías, si vas a profundizar en ella, si realmente quieres transformar la educación de tu hija o de tu hijo, vamos a seguir entonces lo que dice Maya Angelou. Haz lo mejor que puedas hasta que sepas más. Luego, cuando sepas más, hazlo mejor. Y eso lo vamos a lograr considerando 3 pilares fundamentales. Y es la compasión por tu yo del pasado o por mi yo del pasado. No venimos acá a juzgar a la mujer que fuimos antes de hoy, sino que a aprovechar la sabiduría a partir de este momento. Porque también reaccionaste con las herramientas que tenías. ¿Sí? Hiciste lo mejor que pudiste. Hoy, con un nivel de conciencia más elevado, sabiendo más, puedes hacerlo mejor. También vamos a lograrlo cuando la responsabilidad prevalece en el presente, a partir de que adquieres estos conocimientos nuevos. No puedes, ya con este nuevo conocimiento no puedes usar la ignorancia como excusa. ¿Sí? Ahora que sabes por qué gritas o por qué te bloqueas, tienes la responsabilidad de elegir un camino diferente. Además de que nosotras estamos en esa condición de tener un crecimiento como un proceso infinito, fuera de este concepto de la madre perfecta, ¿sí? Entonces quedamos claro que la crianza es un aprendizaje continuo en el día a día, en cada oportunidad, en cada actividad. Siempre hay algo que aprender y una oportunidad para hacerlo mejor, ¿sí? Porque no estamos en una meta, estamos en constante evolución. No es una meta de hoy, de mañana, sino que diario estamos aprendiendo cómo hacerlo mejor. Y cada vez que tenemos conocimientos nuevos, tenemos la oportunidad de hacerlo mucho mejor. Entonces, mamá, hasta hoy hiciste lo mejor que pudiste con lo que tus padres te entregaron.
Pero hoy en esta clase vas a saber más. Empieza la reflexión y te vas a dar cuenta que al saber más tienes el poder de hacerlo mejor. La culpa se queda atrás. No juzgamos. Hoy empieza tu responsabilidad. Quiero comentarles un poquito sobre la membresía Madres que Transforman, que es un espacio de formación, sanación y acompañamiento para mamá de niños de 3 a 6 años, pero realmente esto es funcional para todos los que están bajo nuestra tutela. Porque siempre decíamos, no importa la edad, educar desde la ciencia, el amor y la conciencia. Ese es el propósito de nuestra membresía. Poder educar desde el amor, la ciencia y la conciencia. Entonces, no importa si sos el responsable de un niño, no importa su edad, aun cuando no seas la mamá, cuando no seas el papá, cuando no seas la abuela, esta membresía es muy útil, porque no es un curso, es un camino de transformación personal y familiar. ¿Para quiénes es o no es? Es para ti si quieres educar diferente. Es para ti si estás dispuesta a transformarte. Es para ti si deseas romper los ciclos. Es para ti si buscas ciencia más amor. No es para ti si buscas soluciones rápidas. Tampoco es para ti si no deseas cuestionarte. ¿Sí? Porque tenemos realmente que entrar en un proceso de reflexión y análisis. Porque la transformación comienza en nosotros, no en nuestros hijos. Nuestros hijos simplemente están viendo nuestro espejo. Y ellos aprenden más por lo que hacemos que por lo que decimos. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a incluir en la membresía? Formación en neurociencia y psicología infantil, tomando en cuenta la experiencia de cada día, las oportunidades de aprendizaje, las actividades cotidianas que se desarrollan. Va a incluir sanación emocional y liderazgo materno, estrategias prácticas para educar en el hogar, acompañamiento continuo, comunidad de madres conscientes, ¿verdad? Un grupo, una comunidad de madres conscientes, y todo está diseñado para formarte a ti mientras educas a tu hijo. Es una oportunidad grande. Hice un análisis del valor real que tiene esta membresía y la formación especializada está valorada en $197. El acompañamiento emocional está valorado en $97. La comunidad y los círculos de encuentro en $97. Y los bonos exclusivos, que son temas como este, ¿verdad? De conocimiento básico que se necesitan para tener los nuevos aprendizajes de la membresía, de los temas de la membresía, $97. Entonces, si alguien pagara el valor real que debe de tener esta membresía, estaría pagando $488 para recibir la formación todo el año. Pero no es eso lo que vas a pagar. No es eso lo que queremos, sino que estamos con un precio especial de lanzamiento. Precio de fundadoras. ¿Qué te parece? Por ser parte de esta primera generación de madres conscientes, madres transformadoras, madres que transforman, hoy puedes ingresar por solo $11 al mes. O su equivalente en Córdoba, ¿verdad? Y si pagas 3 meses juntos, estarías teniendo por $7 cada mes al pagar 3 meses juntos. Es decir, que si compras un mes de membresía,
vale $11. Pero si quieres pagar 3 meses de una vez, vale $21. Y eso, que después de una semana o de 2 semanas, podés tener la devolución de tu dinero si crees o consideras que la membresía no es tu solución. Bueno, este precio no volverá a repetirse. Entonces te invito a aprovecharlo. Y también te invito a la sesión número 2, Sanar para Criar, que la vamos a desarrollar el día de mañana. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad. Los aprendizajes de hoy hay que ponerlos en práctica. Es muy importante asumir la responsabilidad por nuestros hijos, por los adultos que queremos que sean nuestros hijos, por nosotras mismas, que si no tenemos las herramientas no vamos a poder realmente adquirir los elementos suficientes, los conocimientos necesarios para hacer un proceso, que evoluciona permanentemente y que nuestros aprendizajes realmente contribuyan a que los niños tengan una formación con conciencia, con presencia emocional y con intención, especialmente con amor. Gracias.